Saludamos a Javier Fernández Aparicio. Hola, Javi. Hola Raquel, ¿qué tal estáis? Encantados de nuevo de tenerte aquí en la radio para hablar del genocidio armenio. Javier, un tema del que no se habla tanto, que por supuesto no se puede comparar con la Shoah, pero sí que causó, bueno, pues millones de víctimas y muchísimo dolor. Efectivamente, no es comparable con la SOA, pero sí es cierto que es un antecedente de el intento de acabar con un pueblo. Es un tema del que no hemos hablado aquí todavía, realmente porque existen pocos libros realmente y menos del cariz de este que tenemos entre manos, ¿no? Que es el testimonio de una de las víctimas de aquellas deportaciones terribles que supusieron tantas muertes y al mismo tiempo un superviviente de las mismas, ¿no? Además es un libro que es una auténtica rareza. Aquí en España es difícil encontrarlo en bibliotecas y librerías. Está en francés. Y bueno, pues además una o otra singularidad de este libro es que viene acompañada en la edición que tenemos en la biblioteca, viene acompañada de una carta mecanografiada del autor, bueno, que te explica también algo sobre el protagonista, ¿no? Wow, ¿y cómo llegaría esa carta Eh, hasta... Es curioso, ¿no? Preguntárselo cómo llegaría esa carta al sí, libro. ¿No? sí. ¿Se sabe a quién estaba destinada la carta o...? Pues la carta está parece que venía junto al libro destinada quizás al comprador del libro, Ujú, pero claro, para eso tendría que tener los datos, claro. no sé, es un libro del año 99, tenía Ujú. que tener los datos de este comprador. Es muy curioso porque, bueno, vamos a decirlo, ¿no? El libro es Le Deporté de Der Sor, es decir, en castellano el deportado de Der Ez-Zor, que ya veremos esta localidad, incluso tiene todavía unas connotaciones muy actuales. La deportación de los armenios otomanos en 1915, su autor es Noubar Markarov, la editorial es Étoile de la Pensée, en castellano Estrella del Pensamiento, del año 99. Y este autor, Noubar, es el hijo del armenio de origen ruso, Sarkis Markarov, que es el armenio deportado por los otomanos y quien hace este diario, ¿no? Noubar, bueno, pues a finales de los 90, como su padre no lo publicó en vida, nunca, ni en armenio ni en francés, publicó su diario ni sus cuadernos de nota. Noubar lo va a traducir en los 90 al francés, los va a ilustrar con abundantes documentos, con imágenes, con muchísimas fuentes de información sobre el genocidio armenio. Y en esta carta que estamos comentando, que es mecanografiada y está firmada por el propio Noubar Markarov, bueno, pues él habla un poco de que lo hace esta edición de la obra para difundir no solo la memoria de su padre, que ya veremos además que tuvo un final muy desgraciado, no precisamente en la deportación, sino en el año 1949, y también para que se conozca lo ocurrido durante el genocidio de los armenios, ¿no? Notificando además que en el año 93 los restos de Sarkise, de su padre, se habían llevado ya desde Estambul, que es donde falleció, a Francia, ¿no? Bueno, pues estamos realmente en estos años en donde los historiadores y los estudiosos empiezan realmente a llamar la atención sobre estos hechos tan terribles y bueno, donde va a empezar esas connotaciones también, por desgracia en este caso, muy políticas en torno al genocidio armenio, pues cuyas implicaciones llegan hasta ahora, ¿no? Pero vamos, el gran protagonista de la obra es Sarkis Makarov, que es su diario. Javi, ¿por qué crees que hay tan pocos testimonios de este genocidio? Quizá no tenía el pueblo armenio pues esa tradición de plasmar por escrito sus tragedias, sus historias, su, su Sí, tránsito. yo quizás puede que haya varias respuestas, ¿no? Una es esta que tú estás comentando,
que, bueno, pues al contrario, por ejemplo, que el pueblo judío, en donde lo escrito es piedra angular, ¿no?, de su cultura, pues en el punto de vista armenio, a pesar de que también, por supuesto, hay obras y es una cultura milenaria, pues quizás lo escrito no tenía tanta tradición. Otra razón es la dispersión que sufrió y verdaderamente la catástrofe que supuso para este pueblo, bueno, la deportación de los otomanos, que, bueno, pues que hizo perder no solo miles de vidas, sino también, evidentemente, bueno, pues sus escritos y su propia cultura. Ujú. Y quizás también pudiera ser una tercera razón, el que no se le ha dado tampoco, o no, hasta fechas muy recientes, un cierto realce, un cierto estudio específico sobre estos hechos, lo cual hace, bueno, pues que posiblemente se hayan perdido pues muchas fuentes, ¿no?, sobre este genocidio armenio. Claro, Turquía no es especialmente favorable a que se recuerde lo que sucedió, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues es un país Claro, poderoso en su zona y, bueno, claro. eso también contesta a la pregunta que estábamos intentando responder ahora. Un genocidio, Javi, que afectó especialmente a mujeres y niños, además. Eso es, eso es. Bueno, por dar primero unas pinceladas, sobre todo para los oyentes que, bueno, la mayoría sabrán sobre qué estamos hablando, ¿no? Pero realmente, digamos que estamos ante el primer genocidio moderno, allí en los años 1915, 1918, durante el Imperio Otomano. Hablamos también en el contexto de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, en donde, bueno, pues los nacionalistas turcos, sobre todo este movimiento llamado los jóvenes turcos, pero durante todavía el gobierno del régimen de los sultanes que existía allí, bueno, pues culparon a algo que nos va a sonar luego en la historia más adelante, ¿no? Culpar a un pueblo bueno, de ser traidor, desleal y de connivencia con el enemigo, en especial con Rusia, ¿no? Esto supuso la deportación se calcula que de 2 millones de personas, como bien dices, familias enteras, en especial de mujeres y niños, la deportación a los territorios más extremos del entonces Imperio Otomano, que eran fundamentalmente los desiertos de Siria, en unas condiciones, bueno, a marchas forzadas y la alimentación sin ninguna condición, sedientos y finalmente a un sitio en donde no tenían nada, literalmente nada. Entonces también se calcula que alrededor de 1,5 millones de personas pues murieron, ¿no? Sarkise, ya metiéndonos un poco con el libro, Sí. va a ser uno de estos deportados. Eh, Él va a tomar nota en un cuaderno de notas, más que un diario, es un cuaderno en donde va anotando no todos los días, sino lo que él va viendo más, que le impresiona más, entre ellos esta mortandad evidente de los más débiles, mujeres, niños y ancianos, y lo va a ordenar cronológicamente del 11 de marzo de 1915, que es cuando él es deportado, al 20 de septiembre de 1920, que él es cuando consigue regresar a Estambul. Bueno, pues si quieres ahora un poco te digo los avatares por lo que pasó y por qué regresó a Estambul y cómo terminó sus días aquí en Makarov. Por favor, ya nos adelantabas que fue un final trágico y yo, bueno, según lo que me has comentado, añado que misterioso, ¿no? O sea que hay Sí. muchas especulaciones en torno a cómo... Hay muchas especulaciones y bueno, de hecho todavía en el libro, la introducción que es del hijo de Nubar Makarov, habla todavía de todos esos frentes abiertos en torno a la muerte de Sarkise, que incluso pudo llegar a un conflicto diplomático entre Turquía y la entonces Unión Soviética. Porque hablamos de que fue en el año 1949 que fue asesinado. Pero bueno, ¿quién era Sarkise? Y ya nos metemos también en qué narra él en el libro. Ujú. Pues él era realmente entonces en 1915 un joven perteneciente de una familia armenio-rusa. Hay que tener, este dato es muy importante, él tenía la nacionalidad turca, pero también la rusa, eso le va a salvar la vida. Y bueno, pues directamente en 1915 la narración comienza en su cuaderno de notas
con un primer día en el cual, sin más ni más, la policía turca acude al trabajo de Sarkishe. Él trabajaba en una tienda del Gran Bazar de Estambul y le detiene. Luego algo que nos va a sonar también de genocidios posteriores y sin ir más lejos de la Shoah, porque empieza un periplo en torno a sitios de internamiento, a comisarías, hasta que finalmente, bueno, pues le suben a un ferry y, bueno, pues cruzan el estrecho del Helesponto, les echan de Estambul, lo que antes eran 20 armenios, él ya va acompañado de 200 cuando llegan a la Turquía continental, y de ahí empieza esta terrible marcha forzada de 2.000 kilómetros a pie hacia esta localidad, Deir ez-Zor, al este de Siria, y bueno, en unas condiciones terribles, en el cuales, bueno, pues no solo ya era la hambruna, el maltrato, sino empieza también las enfermedades, empieza también a un frío extremo, a un calor extremo, hasta que finalmente llegan a los restos de esta marcha forzada, porque fue a pie. Llegan a esta localidad en la cual absolutamente no hay nada, pero hay una serie de campamentos en medio del desierto y bueno, pues en concreto esta localidad, Deir ez-Zor, es muy tristemente conocida porque de todos aquellos armenios que consiguieron sobrevivir, resulta que esta zona estaba bajo la protección de un gobernador árabe que era bastante cruel, ¿no? Siguiendo los postulados que llegan desde Estambul. Entonces los deportados se encontraron sin comida, comiendo pasto, pájaros muertos, y se calcula que en 3 años, de 1915 a 1918, pues morirán allí solo 150.000 personas aproximadamente. Sarkishe consiguió sobrevivir. ¿Por qué? Porque resulta que en 1918, en noviembre, con el fin de la Primera Guerra Mundial, a los armenios de nacionalidad rusa, el nuevo gobierno de los jóvenes turcos que están establecidos en Estambul les permite regresar y bueno, pues volver a rehacer sus vidas. Hay que decir también que había que hacer una distinción. Deportaron primero a las personas que tenían familia, que fueron la mortandad principal, fueron, claro, lógicamente en este tipo de colectivo, ¿no? Con niños, con mujeres, con ancianos, y luego hicieron una deportación de muchos armenios sin familia, jóvenes, en este caso como Sarkishe, que al final, en 1920, en el verano, consigue regresar de nuevo a Estambul después de otra odisea de viaje a pie, ya intentando también en tren, y con la incertidumbre pues, de un futuro que, bueno, que no sabía lo que iban a ocurrir con ellos, aún volviendo, y sobre todo el trauma de haber presenciado pues lo que habían presenciado, ¿no? Entonces aquí termina el libro en el verano de 1920, pero como hemos comentado y como aparece tanto en el prólogo, Sarkishe se establece y funda ya una familia en Estambul. Él trabaja como comerciante de joyas y diamantes en el Gran Bazar, tiene la nacionalidad soviética, pero en 1949 pues, fue asesinado sospechosamente en su tienda, en un asesinato que nunca se halló culpable ni se aclaró. Algunas crónicas contaron que eran siempre ladrones que lo que quisieron es robar la tienda y él se resistió y bueno, pues acabó muerto, pero hubo muchas sospechas de que bien pudieran ser los servicios secretos turcos, sabiendo la información que él tenía sobre lo que había ocurrido durante su juventud. Y también otras hipótesis apoyan de que o creen que incluso pudieron ser también los servicios secretos soviéticos, porque Sarkishe, a pesar de tener ya la nacionalidad rusa, luego la soviética, pues era muy crítico con el régimen de Stalin, y estamos hablando del año 1949, ¿no? En el apogeo de su poder. Entonces, bueno, pues el propio hijo lo dice, nunca se aclaró el asesinato de este protagonista, de este superviviente, de uno de los pocos testigos y testimonios que tenemos de este genocidio armenio, y él nunca publicó, como te he dicho antes, tampoco su diario, y tuvo que ser su hijo a su muerte, ¿no? Un diario de mucha actualidad.
Desde luego que sí, porque hablamos de esa actualidad de la memoria del genocidio armenio, si te parece. Sí, sí, totalmente. Es de mucha actualidad, pues porque ya en los años 90, como hemos comentado también a través de la carta de Nubar Markarov, ya, él escribe sobre la polémica que hay en el reconocimiento de este genocidio armenio por parte del gobierno turco, ¿no? Es cierto que el gobierno turco sí reconoce las matanzas y sí reconoce la catástrofe y las muertes de los armenios, pero no lo tachan de genocidio, bueno, puesto que dice que no fue organizado por el Estado de entonces. A mí esto me suena también un poco a el genocidio. Si nos atenemos a esto, tampoco hubo una orden directa de Hitler por escrito. A la autoexculpación, ¿no? Autoexculpación total. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que, bueno, con las negociaciones de acceso a la Unión Europea, tanto en los años 90 como hasta anteayer, ¿no? En el 2000 y posteriormente, en especial Francia, donde hay una comunidad armenia de muchísima entidad, entre ellos, por ejemplo, es Nubar Markarov, participa de ellas, bastante activo. Bueno, pues ha negado reiteradamente que pueda acceder Turquía en tanto en cuanto no condene este genocidio, cosa que de momento, bueno, pues no ocurre. Él habla también, Nubar, de que, bueno, que en 1919 su padre también se instituyó una especie de tribunal en Estambul con el nuevo régimen de los jóvenes turcos para tratar de esclarecer y castigar a los culpables entonces ya de lo que había ocurrido con los armenios, ¿no? Pero a pesar de que sí se señalaron algunos culpables, gobernadores territoriales, figuras pero muy de segunda fila, sí, incluso en este caso no fueron castigados, ¿no? Entonces, lo tratan en Turquía como era un paralelismo a un antecedente de Nuremberg, pero ni muchísimos menos. Y luego hay un segundo aspecto que es muy actual, porque esta ciudad de Deir ez-Zor, bueno, pues luego, claro, tuvo su historia, por supuesto, pasó de ser otomana a ser francesa, en donde hay un puente sobre el Éufrates que es muy conocido, un puente colgante que es todo una obra de ingeniería, pero con la guerra de Siria y el advenimiento del Estado Islámico, bueno, pues había allí una iglesia conmemorativa del genocidio armenio que abarcaba un edificio religioso, un memorial, un museo del genocidio, un complejo que, bueno, que además de documentación, pues tenía bastantes fuentes. Todo eso fue construido en 1991 y recientemente, o sea, hablamos de hace 2 años o así, fue destruido por el Estado Islámico y ya no queda absolutamente nada, ¿no? Con lo cual, fíjate el recorrido que tiene todavía la memoria de este genocidio armenio hasta hoy. Desde luego, y te agradecemos muchísimo que gracias a haber sacado este libro de la Biblioteca de la Deportación del Ministerio de Defensa para nosotros, bueno, pues hayamos dedicado tiempo a recordar esta tragedia que, como decías, fue el primer genocidio moderno. No sé si quieres añadir algo más, Javi, antes de despedirnos. No, nada, decir que de verdad, a pesar de que sé que para algún oyente dirá, bueno, es un libro que está en francés y eso, es un cuaderno de notas con unas anotaciones tan claras, pero tan breves, que es muy entendible. Y luego, además, las explicaciones que introduce Nubar Markarov, el hijo, a raíz de nombres, de fechas, también se entiende muy bien y son de una utilidad que te ayuda a poner en el contexto lo ocurrido con el pueblo armenio. Y de verdad que es un libro recomendable porque yo al menos testimonio directo como este conozco muy pocos, por no decir ninguno. Pues así terminamos este interesantísimo, de nuevo, programa y te esperamos en el próximo, Javier. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias a vosotros, Raquel.